Me llamo Martina, tengo 36 años y vivo en un pueblo tranquilo cerca de Sevilla, en Andalucía. Mi vida ha sido siempre bastante sencilla y feliz, especialmente desde que me casé con Javier, un hombre que admiro por su bondad y dedicación a la familia. Pero hace poco, mientras Javier estaba en un largo viaje de trabajo en Barcelona, algo cambió en nuestra casa y en mí. Desde siempre he tenido una buena relación con mi suegro, don Antonio. Es un hombre de carácter fuerte, serio, con esa autoridad que se impone sin alzar la voz. A pesar de que a veces puede parecer distante, nunca había tenido motivos para desconfiar de él. Pero una tarde, mientras Javier aún estaba lejos, me llamó la atención algo extraño. Don Antonio parecía más reservado, casi nervioso. Vi cómo cerraba con cuidado una caja de madera antigua y la escondía en un rincón del despacho. Esa misma noche, sentí una inquietud que no pude ignorar. La casa estaba silenciosa, solo se oía el reloj marcando las horas. La curiosidad pudo más que el respeto. Me levanté con cautela, bajé las escaleras y entré en el despacho. La caja estaba allí, tal y como la había visto antes, con un candado viejo pero no muy difícil de abrir. Mi mano temblaba cuando la abrí. Dentro encontré un montón de papeles amarillentos, cartas con tinta corrida por el tiempo y un viejo diario. Empecé a leer, sin imaginar lo que descubriría. Don Antonio había vivido un amor secreto en su juventud, un amor que nunca quiso revelar. Las cartas estaban dirigidas a una mujer llamada Isabel, y en el diario hablaba de un hijo que tuvo con ella, un hijo que nadie en la familia conocía. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía leyendo. Descubrí que ese hijo vivía cerca de nosotros, en nuestro mismo pueblo, y que posiblemente era un pariente cercano, quizás incluso un hermano de Javier. La confusión y el dolor me invadieron. ¿Cómo era posible que Javier no me hubiera contado esto? ¿Qué secretos ocultaba mi esposo y su familia? Me sentí traicionada, como si todo lo que conocía fuera una mentira. Durante los días siguientes, observé a Javier con ojos nuevos. Él también parecía estar guardando algo que le costaba decirme. Finalmente, cuando volvió a casa, tuvimos una conversación difícil. Me confesó que sabía sobre su hermano, pero que nunca se atrevió a contarme porque temía romper nuestra familia. Sentí que mi mundo se desmoronaba, pero también supe que quería luchar por nuestro amor y nuestra familia. Esa noche, en nuestra casa junto al Guadalquivir, tomamos una decisión: enfrentar la verdad juntos, sin importar lo dolorosa que fuera. Pero justo cuando pensaba que la tormenta empezaba a amainar, recibí un mensaje misterioso en el móvil. Solo decía: no todo está dicho. Hay más por descubrir. Y supe que esta historia apenas comenzaba. Los días siguientes a la conversación con Javier fueron un torbellino de emociones para mí. No podía dejar de pensar en lo que había descubierto en esa caja y en lo que Javier me había confesado. La verdad estaba saliendo a la luz, pero al mismo tiempo, parecía que cada respuesta traía consigo más preguntas. Javier se mostraba distante, atrapado en sus propios pensamientos, y aunque intentaba hablar conmigo, había una barrera invisible entre nosotros. La confianza, que hasta hace poco parecía inquebrantable, se había resquebrajado. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, recibí una llamada inesperada. Era una mujer llamada Isabel, la misma del diario de don Antonio. Su voz sonaba firme pero cargada de emociones contenidas. «Martina, necesito hablar contigo», dijo sin rodeos. «Lo que has descubierto no es todo. Hay cosas que tu suegro nunca quiso que salieran a la luz». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La verdad parecía más grande y más complicada de lo que imaginaba. Isabel me contó que, después de su juventud con don Antonio, la vida los separó abruptamente. Él nunca quiso hacerse cargo de su hijo, y ella había criado a ese niño sola, en silencio, sin revelar su identidad ni a su familia ni a nadie más. Pero ahora, con los años, necesitaba que la familia de don Antonio supiera la verdad,
para que ese hermano desconocido pudiera ser reconocido, quizás aceptado. Todo esto me golpeó con fuerza. No solo estaba luchando con la traición de secretos ocultos, sino que ahora el pasado volvía con toda su intensidad. Decidí contarle a Javier la llamada. Su reacción fue un silencio profundo, seguido de un suspiro pesado. «Martina, no sabes cuánto lo siento», me dijo. «Siempre he querido protegerte, protegernos. Pero esta historia es más complicada que nosotros». Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, me quedé despierta pensando en el hermano desconocido. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde estaba? Al día siguiente, decidí que necesitaba conocerlo. Quería entender la verdad con mis propios ojos, sin depender solo de relatos o papeles antiguos. Javier, aunque reticente al principio, aceptó acompañarme. Fuimos a un barrio modesto de Sevilla donde Isabel dijo que vivía su hijo, un joven llamado Carlos. Cuando llegamos, el ambiente era sencillo, lleno de la vida diaria y de personas que parecían vivir con honestidad y esfuerzo. Nos recibió Carlos con sorpresa y cautela. Tenía los ojos oscuros y una mirada intensa, pero había algo en él que me hizo sentir que pertenecía a esa familia, a esa historia rota pero viva. Las primeras palabras fueron torpes, llenas de miedo y esperanza. Carlos no sabía cómo reaccionar ante la noticia de que tenía una familia que lo había desconocido por años. Nosotros tampoco sabíamos qué decir, cómo actuar. Pero poco a poco, entre conversaciones y silencios, comenzamos a construir un puente, un intento de unión que parecía tan frágil como necesario. Sin embargo, en medio de ese reencuentro, algo sucedió que cambió todo de nuevo. Recibimos una llamada urgente. Don Antonio había sufrido una caída en casa. El hombre fuerte y orgulloso estaba ahora vulnerable, y parecía que su salud estaba peor de lo que imaginábamos. Este golpe nos obligó a todos a unirnos, a enfrentar los secretos y heridas que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Mientras cuidábamos de don Antonio, las tensiones crecían, y con ellas, la necesidad de encontrar respuestas, de sanar y de entender qué futuro podía tener esta familia dividida. Pero en lo más profundo de mi corazón, sentía que esta historia todavía guardaba secretos, que la sombra del pasado no se había ido del todo. Y entonces, una noche, mientras revisaba los papeles antiguos, encontré una fotografía. En ella, don Antonio aparecía con una mujer desconocida y un niño pequeño, pero había algo extraño en esa imagen. Un detalle que no encajaba. Mi mente se llenó de preguntas y una sola certeza: esto no ha terminado. La caída de don Antonio había dejado la casa en un silencio pesado, un silencio que parecía exigir respuestas y reconciliaciones. Mientras él descansaba en su habitación, bajo la atenta mirada de Javier y de Isabel, yo sentía que el tiempo se aceleraba y que el pasado nos alcanzaba de una manera implacable. Aquella fotografía que encontré no dejaba de dar vueltas en mi mente. En ella, don Antonio posaba sonriente junto a una mujer que no conocía y un niño pequeño, pero lo que más me llamó la atención fue un detalle. En el fondo, apenas visible, había una carta abierta con una fecha y un nombre que no coincidían con nada de lo que habíamos descubierto hasta entonces. Esa misma noche, mientras todos dormían, decidí investigar más. Revisé cada papel de la caja, cada carta y anotación. Descubrí referencias a una ciudad llamada Córdoba y un nombre que nunca antes había escuchado: Lucía. Sentí que estaba al borde de descubrir algo que podría cambiarlo todo, algo más profundo y quizá más doloroso. Al día siguiente, reuní fuerzas y decidí enfrentar a don Antonio. Javier me acompañó, y juntos entramos en la habitación donde él reposaba. Su mirada, aunque cansada, tenía aún ese fuego que siempre me había impresionado. «Don Antonio», comencé con voz firme pero respetuosa, encontré una foto y algunas cartas que mencionan a alguien llamado Lucía y una ciudad, Córdoba. ¿Hay algo más que deba saber? El silencio se hizo eterno. Finalmente, el hombre que parecía impenetrable bajó la mirada y susurró:
Lucía fue mi primer amor, antes de Isabel. Ella y yo tuvimos algo más que palabras, pero la vida nos separó cruelmente. Nunca quise que nadie lo supiera. Las palabras retumbaron en mi corazón. Todo ese tiempo había habido una historia oculta aún más profunda. Don Antonio confesó que Lucía había sido la mujer que le rompió el corazón y que, por causas de la vida, nunca pudo estar con ella. Que la fotografía y la carta eran de ese tiempo, un tiempo lleno de sueños rotos y decisiones dolorosas. Pero lo más impactante fue cuando admitió que también podía haber tenido otro hijo, un secreto aún más guardado, y que ese misterio todavía era una sombra que no se había disipado. Nos miramos todos, conscientes de que la familia estaba al borde de una nueva revelación, que el pasado aún tenía fuerzas para sorprendernos. En ese momento, Javier tomó mi mano, como buscando fuerza en mí, y sentí que, a pesar de todo, estábamos juntos en esta tormenta. Pero justo cuando parecía que las palabras podían sanar heridas, recibí un mensaje en el móvil, distinto al anterior. Era una foto borrosa de una persona en las calles de Córdoba, con una frase: «La verdad siempre encuentra su camino». El misterio continuaba. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo fuerte y una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que nuestro viaje apenas comenzaba y que, para proteger a quienes amaba, debía estar preparada para descubrir todo, sin importar cuán doloroso fuera. La familia que creía conocer era solo la superficie de una historia mucho más profunda, llena de secretos, amor, traiciones y redenciones. Y yo, Martina, estaba decidida a enfrentarla, cueste lo que cueste. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.